Muy bien, y recibimos a la diputada provincial Alejandra Rodenas. Alejandra, bienvenida. Gracias. Gracias por la invitación, a los dos. Alejandra, el jueves se pone en tratamiento la reforma previsional en diputados. Y bueno, aparentemente el oficialismo impondrá mayoría. ¿Qué se pone en juego realmente con esta ley? Mira, a mí me gusta levantar la mirada sobre las cuestiones estrictamente legislativas. O sea, me parece que lo que está en juego es una decisión de ajustar, claramente, sobre aquellos sectores hoy más vulnerables, ¿no? El sector activo y el sector pasivo, sobre todo los pasivos. Pero me parece que esto tiene que ver con algo que ocurrió a nivel nacional y que tiene que ver justamente con este veto del presidente Milei a la ley de movilidad jubilatoria y a cómo se fueron dando las mayorías y la conformación de las votaciones en el Legislativo Nacional, porque justamente, y esto me parece que es algo que no está muy dicho, y no es porque yo sea una genia, sino porque creo que hay que decirlo, cuando Milei veta la ley de movilidad jubilatoria, veta también el artículo 10 de la ley, que instruía justamente ese artículo a la ANSES a saldar sus deudas con las provincias que, como la nuestra, se habían quedado con sus cajas de jubilaciones. Con todo lo que implica tener una caja, tener un sector previsional robusto, sólido, que le dé un abrazo, digamos, si se quiere, amable a sus jubilados provinciales. Y bueno, a mí me parece que justamente frente a esa situación está, de alguna manera, espejando una realidad institucional en la provincia de Santa Fe. Y con esto quiero decir que hay ciertas ambivalencias con respecto a este proyecto, porque de alguna forma se subordina políticamente a una lógica nacional que es la de hacer caer el peso del ajuste en el sector pasivo y en ese sector de los activos que van a sentir, en el caso de que la ley entre en vigencia, van a sentir el peso de esos descuentos. Si ustedes me preguntan a mí, habría que haber buscado soluciones, en todo caso, más creativas para muy moderadamente ir generando esa formulación de reformulación, en todo caso, del funcionamiento de la caja. Obviamente, yo no hubiese estado en contra de que hubiese un tope para las jubilaciones, ni tampoco hubiese estado en contra de que tributaran, o en todo caso, tributemos los que más ganamos. Pero no el sector pasivo y los sectores que ustedes saben, los docentes, la policía, los médicos, el sector público de alguna manera que tiene sueldos más bajos. Alejandra, en la previa a la llegada del proyecto oficial a la legislatura, trabajó una comisión multisectorial. Sin embargo, parece haber faltado consenso a la hora de avanzar con esta reforma previsional. Yo creo que lo que se trabajó fue, a ver, sí, obviamente, el consenso no está, porque hay sectores que van a votaron en contra en la Cámara de Senadores y va a haber una votación, yo ya anticipo obviamente mi voto negativo en la Cámara de Diputados. Me parece que más que eso es absolutamente inoportuna la reforma. A mí me parece que estando esta cuestión de que la provincia se quedó con su caja y tiene una creencia con la nación, habría que haber sido mucho más contundente a la hora de reclamar lo que es de Santa Fe. Santa Fe es una provincia rica, el ministro de Economía acaba de plantear hace menos de un mes que la provincia está en un estado de superávit, con lo cual me parece que en un contexto como este, donde el ajuste a nivel nacional repercute obviamente en toda la masa de los santafesinos y santafesinas, ya sea de los activos o pasivos, por vía de los ajustes que se dieron a nivel nacional, la suba de precios, la pérdida del nivel adquisitivo del salario, los aumentos indiscriminados, plantear hoy una reforma de estas características que termina tocando el bolsillo de los activos y de los pasivos que menos ganan, es totalmente inoportuno. Entonces me parece que ahí es donde aparece la falta de consenso y aparecen los sectores como los nuestros planteando que antes de recortar y de ajustar debería haberse reclamado con más contundencia ese envío de fondos por parte de la nación a la provincia. Alejandra, el gobernador Puyaro cree que el Poder Judicial tiene privilegios y la sociedad también siente que el Poder Judicial tiene privilegios. ¿Cuál es tu mirada al respecto? Yo fui parte. Por eso te pregunto. Y es interesante la pregunta. Habría que ver qué significa tener privilegios.
Me parece que nosotros estamos viviendo en un momento de la historia de la Argentina de un gran malestar social, de un gran cansancio social, de un justificado malestar y cansancio respecto de la ciudadanía con respecto a la política. Y a los políticos en general y a todo lo que represente algún nivel de responsabilidad institucional. Y obviamente el Poder Judicial no escapa de esa mirada que la sociedad tiene acerca de quién, en todo caso, resume una racionalidad que resuelve sobre tu vida, sobre tu libertad, sobre tus relaciones intersubjetivas, familiares, económicas. Entonces, a ver, pensar que la justicia es privilegiada me parece que es como simplificar el tema. A mí me parece que lo que hay que trabajar es una suerte de revisión de la justicia consigo misma, ¿no? Del mismo modo que lo tenemos que hacer los políticos. Yo ya me siento fuera de ese esquema y fuera de esa lógica, y cuando estuve y fui parte de esa lógica, siempre planteé, sobre todo desde mi condición de docente universitaria, en mis diálogos con los colegas, esta necesidad de acercar la justicia a la sociedad. Ahora, es cierto que la justicia tiene cargos a perpetuidad, o en todo caso hasta mientras dure su buena conducta. Es verdad que los miembros de la justicia reciben buenos sueldos en comparación con lo que hoy es el nivel adquisitivo del salario. Pero también es cierto que no pueden hacer otra actividad que no sea esa, que tienen acotadas incluso hasta las funciones académicas en cuanto al tiempo. Entonces me parece que lo más importante es empezar a usar ciertos términos, como casta, coronita, privilegio, con mucha prudencia. Me parece que las sociedades más robustas, las sociedades más serias en términos institucionales, respetan la división de poderes y respetan a aquellos que tienen que tomar decisiones, como toman los jueces, como toman los fiscales. Cuando uno raquitiza a un poder, le quita calidad a ese poder. Y esto no es una justificación. Yo creo que hay que nivelar lo que está abajo, en todo caso. Y mantener, cuando estoy diciendo mantener el nivel adquisitivo de los salarios, no estoy haciendo una defensa del sueldo de los jueces, a ver que se entienda esto. Pero sí mantener esa calidad institucional. El juez se tiene que preparar, tiene que estudiar, tiene que tener tiempo para esas causas. Y en esto coincido con algún diagnóstico que he leído por ahí de algunos ministros de la Corte, de la cantidad de causas que hay, porque a mí también me pasaba esto de pasarse 12, 14 horas adentro de la justicia, digamos, del despacho, y esto lo puede decir cualquier empleado de la justicia, cualquier funcionario de la justicia también. Y bueno, si el ajuste, si el recorte va a recaer justamente sobre aquel que labura dentro de la justicia, que trabaja, que va todos los días, que marca su tarjeta, que le pone mucha energía, que le pone mucho de su conocimiento y de su sabiduría, me parece que ahí nos estamos equivocando. Yo creo en los diálogos virtuosos y creo en los diálogos virtuosos entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Ninguno de los poderes en sí mismo resuelve la institucionalidad. La institucionalidad es compartida. La Constitución es sabia y hay que respetarse y ver en todo caso cómo a través de un diálogo más empático, más respetuoso, que no amplifique una gestualidad hostil que ya la sociedad está cansada y harta. Digamos, si yo salgo ahora de acá, de la entrevista con ustedes, y le pregunto a cualquiera que pasa qué piensa de la justicia, del Poder Legislativo o del Poder Judicial, seguramente va a estar enojado. Seguramente va a estar enojado. Y tal vez con razón. Entonces, hagamos todos autocrítica. Porque no hay un bis de impunidad para nadie. Estamos todos siendo mirados. Porque hay algo del sistema que está crujiendo. Está crujiendo en el mundo, las democracias están siendo puestas en crisis y está crujiendo en la Argentina. Tenemos un presidente que se dedica a denostar a todo aquello que tenga que ver con el arraigo y con el arraigo institucional y con el respeto por la ley y la división de poderes. ¿Por qué tenemos que reproducir ese modelo en Santa Fe? No es necesario. Podemos recurrir a otras estrategias, mucho más virtuosas, mucho más profundas y hasta les diría, mucho más efectivas a la hora del diálogo con la sociedad. Y en paralelo, la Casa Gris acelera o luce con la intención de apurar una reformulación de la Corte Suprema de Santa Fe. ¿Hoy la provincia necesita una nueva Corte Suprema? Yo creo que la provincia, es verdad que la Corte tiene miembros que
algunos están en una edad muy avanzada, pero también tiene miembros de la Corte que son hombres y una mujer, lamentablemente, muy experimentados. Con lo cual hay que ver esos equilibrios cómo se dan. Yo no soy en este momento quien para decir si los miembros de la Corte, por ejemplo, esto de usar la palabra cortesano, ¿viste? O sea, es casi como una suerte de descalificación permanente. A mí me parece que en algún momento de la historia nos vamos a arrepentir de las palabras que estamos usando los que hacen política y los que hacemos política. Yo creo que detrás de las palabras se encubren muchas cosas y es un momento de revisar esto. Entonces, sí, es cierto, tenemos una Corte que seguramente con el tiempo va a ir renovándose, pero hay que darle también el tiempo institucional para que esto no parezca un atropello, que no parezca un atropello a la división de poderes, claramente. Porque de alguna manera me parece que el Ejecutivo ha llevado adelante un primer semestre legislativo donde ha tenido mucho acompañamiento. Independientemente de los que hemos votado, nos hemos abstenido en alguna ley o en contra o tenemos diferencias, ha tenido por parte de la oposición un acompañamiento. Y esto se ha notado en las leyes que salieron y en la forma en que fue tratado el Ejecutivo por parte de los políticos que hacemos oposición y de las políticas que hacemos oposición. Pero bueno, me parece que se trata de, en todo caso, regular un poco estas gestualidades y ver de qué manera la provincia sale menos lastimada. Bastante está lastimada la sociedad para que nosotros además sobreactuemos algunas actitudes. ¿Cómo se definen o cómo se definirán los liderazgos del peronismo a nivel nacional y provincial? El peronismo está en un estado muy interesante. Yo, ustedes lo saben, soy hija del primer peronismo y era muy pequeña cuando, hace muy poco me acordaba de eso, cuando fue el retorno de Perón en el fines del 73, principio del 74 y cuando fue electo presidente. Tengo memoria. Los niños de aquella época tenemos memoria y además uno ha estudiado esa parte de la historia. Los liderazgos del peronismo son muy particulares. Por eso lo convierten en un movimiento tan singular, tan rico y tan interesante. Tal vez el más singular de Latinoamérica y les podría decir uno de los movimientos más singulares en el mundo. Donde la impronta de los líderes carismáticos, ya sea el liderazgo de Perón y de Evita, el de Néstor y el de Cristina, permanecen y no se diluyen. Generan un proceso de acumulación virtuosa. En todo caso, también podríamos hablar de Menem, ¿no? No estaría dentro de mis favoritos, pero en todo caso podríamos hablar de un primer, segundo, tercer peronismo. ¿Cómo se resuelve a modo síntesis este cuarto peronismo después de esta mala experiencia que tuvimos con el gobierno de Alberto Fernández? Porque fue realmente una mala experiencia, con críticas que podríamos estar mucho charlando acerca de las críticas que uno puede hacer, pero básicamente, a mi juicio, una de las críticas fundamentales fue no haber abordado una buena reforma con la justicia y no haber llevado adelante una reestructuración de la deuda que heredamos, porque también a la gente, digámosle la verdad, ¿no? Nosotros estamos endeudados porque Mauricio Macri nos endeudó. Esto es así. Y Mauricio Macri es parte de esta coalición de gobierno nacional. Entonces, si la Argentina hoy está enfrentando estos terribles problemas que tienen que ver con la escasez de dólares, con la escasez de reservas, con este ajuste que está recayendo en un sector que es el más desprotegido y el más vulnerable, ajuste que obviamente no se había prometido en campaña, todo lo contrario, me parece que el peronismo tiene en este escenario todas las cartas como para redefinir sus liderazgos, no socavar a aquellos y a aquellas que saben de qué se trata. En mi caso particular, creo que la figura de Cristina es una figura central en la vida del peronismo. Lo ha demostrado en sus dos gestiones y lo ha demostrado cada vez que aparece en la escena política o en la escena pública a decir cosas muy simples, como el otro día, ¿no? La economía bimonetaria. A ver, y con respeto. Ha sufrido una persecución, a mi juicio, injustificada y extrema,
Pero también es cierto que hay líderes provinciales y que hay un peronismo provincial, territorial, con sus particularidades, con sus anclajes, que también tiene que ser parte. Bien. Y después está la figura, obviamente, del gobernador de la provincia de Buenos Aires, que es una figura muy fuerte porque es un distrito que se ha retenido con mucho esfuerzo. Nosotros venimos de una derrota, las derrotas son bravas, son duras, pero también venimos de una pequeña victoria, que es la de haber podido reacomodar, en todo caso, o gestar una unidad en el PJ de la provincia de Santa Fe, donde están todos los sectores representados, todas las organizaciones, el sector gremial, las organizaciones sociales, los movimientos, el Evita, la Corriente, la Cámpora, el sector territorial, los intendentes, los presidentes de comuna, el que no está es porque no quiere, claramente, y los que estamos hemos conformado una mesa política para dialogar y para poner sobre la mesa estas cuestiones. ¿Para dónde vamos? ¿A dónde estamos situados? ¿Y qué nos está reclamando este siglo XXI? Yo creo que el siglo XXI, esta parte del siglo XXI, nos está reclamando humildad. Alejandra, muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias Muy a amable. ustedes. Seguimos en Hora Política.